Buenas tardes. A nombre de todos los integrantes de la cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de este templo de Santo Domingo de Guzmán, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias mariológicas digitales con motivo de las festividades de Nuestra Señora del Rosario 2020. Para todos los integrantes de esta cofradía, es de suma importancia la formación en mariología como una fuente viva de predicación mariana en nuestro estado de Oaxaca por medio del Rosario. Bienvenidos. Le damos la bienvenida al presbítero licenciado Jacinto López Montaño, rector del santuario de Nuestra Señora Inmaculada de Juquila de nuestro estado de Oaxaca, que nos brindará generosamente la conferencia mariológica digital La advocación de Nuestra Señora de la Soledad al pie de la cruz. 400 años de presencia en Oaxaca. Bienvenido. Muy buenas tardes. Les saludo desde el santuario de Nuestra Señora la Inmaculada Virgen de Juquila, agradeciendo primeramente la invitación que la Hermandad del Rosario ha hecho posible esta invitación para que pudiéramos contar con esta conferencia en la que vamos a poder reflexionar y meditar algunos aspectos de la vida de María a propósito de este año jubilar en el que nuestra arquidiócesis de Antequera está viviendo. Con mucho agradecimiento quiero compartirles esto que pues hemos escrito para poder reflexionar y sobre todo meditar nuestra vida cristiana. Empiezo por el título de esta conferencia: Nuestra Señora de la Soledad al pie de la cruz, 400 años de presencia y acompañamiento en Oaxaca. Si quisiera que empezáramos por reflexionar el título de esta advocación, porque solamente conocemos a la Virgen de la Soledad, así, llanamente, Nuestra Señora de la Soledad, la Basílica de la Soledad. Pero hay que decir que el título de esta advocación es así: Nuestra Señora de la Soledad al pie de la cruz. Y este título, esta advocación, nos da entonces la oportunidad de entender otro aspecto muy importante de la vida de María. Esa presencia de ella con el Hijo en todos los momentos de su vida hasta el último. Ese momento en el que está entregando su vida, que está dando su vida, y el acompañamiento, la presencia de María. Acompañamiento y presencia, por eso el subtítulo de esta conferencia, que toda la Iglesia ha experimentado, y de manera muy especial nuestra arquidiócesis de Antequera, Oaxaca, al contar con esta venerada imagen que desde 1620 ha llegado a nuestra arquidiócesis. Y ojalá no nos quedemos nada más con ese detalle histórico con el que de repente nos conformamos. Saber que la Virgen llegó en aquellas mulas, ¿verdad?, del arriero que pues estaba caminando y que de repente no reconoce a aquellas bestias de su propiedad, y que al iniciar nuevamente su recorrido, pues las bestias, la mula que traía esta venerada imagen, pues ya no quiso caminar.
Nos hace falta un detalle de esta advocación que llegó acompañada con una imagen de Jesús resucitado. Y por eso estoy fijándome en estos detalles, porque de repente los católicos vemos sola a la Virgen María, como que la desligamos de Jesús. Y se los comparto por la experiencia que tengo aquí en el santuario de ver cómo se manifiesta y se expresa la fe de nuestros hermanos peregrinos, pero que muchas veces solo se conforman con ver la imagen de María y le quitan eso importante de ella, saber que es grande porque nos ha mostrado a Jesucristo. Cuando yo me enteré personalmente de este detalle histórico en el que se nos narra que también María venía acompañada de una imagen del resucitado que ahora se encuentra en la iglesia del Carmen Alto, pues es algo muy hermoso saberlo y sobre todo entender que a María no la debemos desligar nunca de la persona de Cristo. Imagínense esta advocación, Nuestra Señora de la Soledad al pie de la cruz, acompañada del resucitado. Un símbolo muy importante en el que yo he reflexionado para poder decir, es que no se queda Jesús en la cruz, resucita, vuelve a la vida. Y ahora María es también aquella que viene compartiendo con Él esta vida del resucitado. Y entonces, imagínense lo privilegiados que somos los oaxaqueños al celebrar los 400 años de la presencia de esta advocación en nuestra arquidiócesis de Oaxaca. Y por eso también el equipo que ha estado trabajando todo este año jubilar en su realización, primero en su preparación y luego en el modo como se iba a realizar, también tuvo a bien tener un lema para este año jubilar. María al pie de la cruz, abrázanos y condúcenos a Jesús. Esta invocación que se hace a María con este lema me parece a mí interesante, porque podemos encontrar en la bienaventurada Virgen María aquel ánimo, aquella fortaleza, y me atrevo a decir, aquella esperanza que necesitamos, sobre todo en los momentos más difíciles de nuestra vida. ¿Cómo suena este lema en este tiempo en el que nos encontramos, en este tiempo de pandemia que ha traído desolación, angustia y que incluso a muchos hermanitos les ha traído dolor, desesperación? Este lema ha sido como la bandera, ¿verdad?, para nuestra arquidiócesis, y que quizás la hemos descuidado por el tiempo de pandemia en el que ya no hemos podido continuar con este año de preparación. Tal pareciera que casi al inicio de este año jubilar que nuestro señor arzobispo don Pedro Vázquez Villalobos pidió al Papa Francisco
le concediera a nuestra arquidiócesis un año jubilar para poder celebrar con alegría, con gozo, con fe sincera esta presencia de María. Ahora, pues, justo cuando estábamos empezando toda la preparación, todo ese modo de cómo irnos disponiendo para vivir este año jubilar, pues nos cae la pandemia. Y ahora, pues, los decanatos no han podido visitar la basílica como estaba organizado. Ahora, pues, las parroquias no han podido organizar su peregrinación como estaba planeado. Pero aquí viene lo importante. Estimados hermanos, este es un tiempo muy especial. Y es especial porque esta pandemia ha tenido que enseñarnos, aún a los cristianos, a aprender a evangelizarnos en medio de la pandemia. Y aquello que en algún momento era impensado o aquello que se consideraba pues pasado de momentos en los que no se entendía por qué utilizar las redes y que si se valía en lugar de tener la liturgia de las horas, utilizar el celular o el iPad, o si se podían tomar los libros litúrgicos en el iPad porque era más fácil cargar solo un aparatito, ahora se ha vuelto común. Y un ejemplo lo tenemos hoy con esta pues conferencia virtual que necesitamos hacer porque pues no podemos, por salud, por precaución, tener esta conferencia presencial como ha sido otros años. Pero como esto que nos va enseñando y que nos va mostrando el caminito para nuestra evangelización, nos tiene que ayudar para que podamos fortalecer también nuestra fe. Desde allí, desde donde ustedes, hermanos, están participando y están viviendo este momento de encuentro ahora a través de las redes sociales, a través de este medio, para reflexionar y meditar un aspecto de nuestra fe, enfocado en la bienaventurada Virgen María, en esta advocación de Nuestra Señora de la Soledad al pie de la cruz. Se ha iniciado ya pues este año jubilar como preparación para conmemorar esos 400 años de la presencia de Nuestra Señora de la Soledad al pie de la cruz. Sin embargo, sí, es una oportunidad muy bonita para que nuestra iglesia de Antequera, Oaxaca, pueda hacer un alto y reflexionar y meditar sobre todo aquello que el Señor Dios nos ha regalado. Y cómo esta iglesia puede elevar su acción de gracias al buen Dios por el don de esta presencia de la Virgen María en esta advocación. Y entendiendo cómo el jubileo va a ser un tiempo propicio para que la iglesia aprenda a vivir la hora de gracia. Lo que Dios quiere decirles en este tiempo, en este momento, a todos los creyentes, pero que no es solo ahora porque estamos en este tiempo de pandemia o porque estamos viviendo estos acontecimientos, sino porque siempre Dios se ha valido
de muchos medios y en especial de la Bienaventurada Virgen María para fortalecer la fe de los creyentes, para fortalecer su experiencia y hacer de ellos, ¿verdad?, hombres con una fe fuerte, con una fe eficaz y que puedan también dar testimonio de esa fe. Y María a la cabeza siendo ese ejemplo, ¿sí?, ese modelo a seguir. Entonces, se trata de un año que va a estar marcado, ¿verdad?, por varios signos, ¿verdad? Así se nos pidió en algún momento los símbolos de la Puerta Santa, el símbolo de la indulgencia, y que además la formación que se iba a dar en cada una de las parroquias, pero que pues esta situación no ha permitido. ¿Qué aprendemos? ¿Y en qué nos ayuda este momento de gracia a esta iglesia de Oaxaca? Primero, saber que son 400 años del caminar de esta iglesia particular, acompañados de la mano de María, y que en esta advocación, como todas y como cada una de las advocaciones, nos enseña algún aspecto particular de la vida de María, pero que también refleja nuestra vida. Y en ese sentido es como nosotros podemos decir que María se convierte en la maestra de vida espiritual para cada cristiano. Fíjense en esta expresión que estoy haciendo: María, maestra de vida espiritual para cada cristiano. Porque los aspectos de la vida de María nos van enseñando siempre algo novedoso a los discípulos de Jesús. Por ejemplo, la actitud de María desde el momento de la encarnación, ¿no? ¿Qué nos enseña el momento de la encarnación? ¿Sí? ¿Qué nos enseña el momento del nacimiento? ¿Qué podemos reflexionar nosotros de la huida a Egipto? ¿No? Y que cada uno de esos momentos y de esas advocaciones nos va mostrando algo en especial de María que nos sirve para reflexionar nuestra vida. O algo también que a mí me ha llamado personalmente la atención es cómo aprender de María a tratar al Hijo cuando se experimenta angustia, cuando se experimenta miedo, cuando se experimenta dolor. Aquel momento en el que María ha perdido al Hijo, que nosotros ordinariamente decimos el niño perdido y hallado en el templo, como un misterio del rosario, así lo entendemos. Pero todo lo que tuvo que pasar María, que también sufrió, que también experimentó angustia. Pero ¿cómo nos enseña a manejar todas esas situaciones? ¿No? Yo aprecio mucho esa escena del encuentro de María con Jesús, en el que lo primero que hace María es preguntarle al niño. Preguntar. No llegar con esa actitud violenta, agresiva, ¿verdad?, que rompe la armonía y la relación entre los hombres, sino
la paciencia, la prudencia de María, ¿sí? Y que hace que el niño simple y sencillamente responda a la pregunta. Y aunque el texto evangélico dice, aunque ellos como padres no entendían lo que aquel niño quería decirles, ¿verdad? María guardaba todas esas cosas en su corazón. Entonces, así me podría yo ir con muchos momentos de la vida de María. Aparecen pocos, ciertamente, en el Evangelio, pero los pequeños detalles que pueden aparecer a cada cristiano nos pueden decir mucho. Y por eso, esa expresión que decía yo hace un momento, María es maestra de vida espiritual para cada cristiano. Y entonces, allí es a donde nos toca a nosotros hacer como ella, ¿verdad? De nuestra propia vida un culto a Dios, un compromiso de vida, una capacidad para dialogar con Dios, esa capacidad de ser orante, para después ser oferente, para después también dar gracias por todo lo que se vive. Entonces, María siempre ha aparecido como modelo de vida espiritual. Y que como nadie, ella es la primera en mostrarnos cómo se debe de encarnar el Evangelio. Es decir, cómo se tiene que hacer vida el Evangelio. ¿Por qué? Porque en María todo lo que Dios desea para nosotros se realiza. Dios quiere el bien para nosotros y busca a María para que ella siempre preservada del pecado, para poder ser la madre de su Hijo, Dios la cuida, la protege, como nos protege también a nosotros, ¿verdad? Nada más que nosotros, pues no hacemos lo mismo que María, cuidar esa vida de gracia, cuidar esa especial predilección de Dios por nosotros. Entonces en María encontramos siempre una respuesta plena. Y por eso podemos decir que en la actualidad el ejemplo y el modelo de María, ¿sí?, tiene una vigencia muy especial. Nos hace falta a los cristianos fijarnos, asomarnos, y yo diría más, aprender de la vida de María, cómo tiene que ser nuestra vida. Entonces, yo me atrevo a decir en este momento cómo la espiritualidad cristiana debe de nutrirse, ciertamente, primero, de la palabra de Dios anunciada por nuestro Señor Jesucristo. De esa palabra dada al pueblo de Dios, a este nuevo pueblo de Dios en la persona de Jesús. Pero también aprender de la respuesta siempre de aquellos que con un corazón humilde aceptan el llamado y la invitación de Dios a participar de su vida. Y con las exigencias de cada época, porque María, ¿verdad?, muestra cómo vive en su cultura, vive también su experiencia de mujer, vive también su experiencia cultural, como se lo pide el momento en el que ella
está experimentando ese llamado de Dios, ¿sí? Y entonces, así como ella, ¿verdad? También nosotros necesitamos entender lo que el Señor en este tiempo nos está pidiendo, en estas condiciones nos está exigiendo. Y entonces, podríamos decir como en la bienaventurada Virgen María tenemos nosotros ese modelo de entrega filial. Es la hija predilecta del Padre. Y por esta entrega filial, generosa, abierta de María, ¿sí?, es que puede llegar a vivir de una manera muy especial todos los acontecimientos de su vida y llegar a este que al ratito vamos a retomar porque es importante volver a mencionar la advocación. Ese momento de María en la cruz y cómo ella lo vive y cómo ella lo experimenta. ¿Y cuánto nos puede enseñar en eso? Entonces, María, siendo modelo de entrega filial, ¿sí?, nos enseña hoy entonces que a pesar de los cambios profundos, de estos cambios acelerados que crean en nosotros, como dije hace un momento, confusión, miedo, desarraigo, indiferencia, apatía religiosa, ¿sí? ¿Cuántas cosas no puede provocar en nosotros estos tiempos? ¿Sí? En María, dije, tenemos un modelo, ¿sí? No es para que nos desanimemos, ¿sí? Y no es para que nada más digamos, como pueden decir algunos, pero es que era la Virgen María, por eso ella pudo vivir su virginidad, por eso ella pudo, pues, permanecer firme y ser fuerte. No, al contrario, es un llamado, por eso ya lo comentaba yo hace un momento, es un llamado vigoroso a replantear nuestra fe, a replantear nuestra esperanza, a replantear nuestra confianza en Dios. Y entonces, en ella tenemos un modelo, porque su vida se desarrolla en tiempos difíciles. Y como ya comenté también, conoció la incertidumbre, conoció la persecución, conoció la pobreza, conoció la lucha y la muerte. Díganme si no nos podríamos ver reflejados en esta situación de María. ¿Cuántas veces no hemos experimentado incertidumbre? Hasta podríamos decir, llevamos casi 8 meses de incertidumbre, ¿no? ¿Qué sigue? 40 días, y 40 días y hasta hacíamos mofa, ¿no? Ya no estamos viviendo la cuarentena, estamos en la sesentena, en la cincuentena, en la ochentena, porque llevábamos la cuenta que llegó el momento hasta en el que la perdimos. Pero fueron momentos, han sido momentos de incertidumbre. ¿Y cómo no ver en María cómo vivir, a pesar de todo, con esperanza? ¿Cómo no hablar también de la persecución? ¿Cómo no hablar de la situación de pobreza? Todo lo que esta situación ha traído y que María también participó de ello, pero lo vivió con fe, lo vivió con esperanza.
Y por eso, pues sí, ciertamente vemos a la bienaventurada Virgen María en esta advocación, pues sí, vestida de negro, sí, y me atrevo a decirlo también que no es un negro que lleve a la tristeza. No es el luto, ¿verdad?, de desesperación, y ese luto también de dolor y sufrimiento infeliz, sino es un luto diferente, es una manera diferente de vivir la muerte, ¿no? Y por eso creo que en estos momentos esta advocación de Nuestra Señora de la Soledad es un pilar para poder comprender mejor desde la fe nuestra vida cristiana. Pongo el ejemplo porque creo que se presta para ello. ¿Cuántos hermanos ya no han visto a sus difuntos en ese tiempo de pandemia? Se murió, se los entregaron, ¿sí?, en una cajita, y ya no tuvieron tiempo ni de despedirse, no tuvieron tiempo ni de orar, incluso seguramente muchos ni de pedir perdón, porque se está viviendo la muerte de una manera diferente. María también experimentó la muerte y la muerte del Hijo, y le entregaron al Hijo en sus manos para llevarlo al sepulcro. Y entonces se desmoronó, desconfió, desafió la voluntad de Dios. Aquí es a donde viene la gran enseñanza de María, ¿sí? Aquella mujer que siempre buscó cumplir la voluntad del Padre y que seguramente se abandonó confiadamente a su condición de hija y aprender a colaborar en el plan de Dios. Esto quisiera remarcarlo, ¿sí? Aprender a colaborar activamente en el plan de Dios. A mí me gusta reflexionar esto porque el primer momento de colaboración de María en el plan de Dios lo encontramos en el ya conocido Fiat de María. Aquel momento especial en el que Dios le cambia toda su vida y que, ¿cómo? Hay que aprender esa confianza a pesar de la duda, porque María pregunta, María cuestiona qué va a pasar, cómo va a ser, pero en medio de eso, esa confianza en Dios. Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que tú has dicho. Ese sí de María es para todos los cristianos una elección y un ejemplo para convertir la obediencia, ¿verdad?, para participar de la obediencia a la voluntad del Padre. Y que, pues, entendamos que ese es un camino que necesitamos recorrer para poder alcanzar nuestra propia santificación. Qué difícil, porque, pues, no hemos aprendido esa confianza en Dios, no hemos aprendido a fiarnos
de Dios. Por eso dije que María es modelo de confianza, ¿verdad? Modelo de esperanza, pero sobre todo modelo de entrega filial. Se entrega al Padre como la mejor hija, que cumple la voluntad de Dios. Otro aspecto importante que me gustaría resaltar de la vida de María y que nos puede ayudar, porque todavía falta que llegue yo a el punto de María en su soledad al pie de la cruz, pero quisiera que pudiéramos entender cómo ese proceso de María que le posibilita estar allí, ¿sí? Y cómo María, pues, se convierte en ese modelo para nosotros. Y ahora quisiera decir que es un modelo de espíritu comunitario, ¿sí? Y lo digo porque María no abandona al Hijo. María está siempre junto al Hijo. Ahora vivimos en un tiempo en el que se acortan las distancias y podemos estar, entre comillas, de muchas maneras junto a los demás o cerca de los demás. Como pues ahora utilizando estos medios, ¿verdad?, a nuestro alcance, podemos tener una videoconferencia. Y entonces ya no los vemos, pero pues cuando menos aquí de cerquita, porque no podemos ir a visitar a nuestros ancianos, porque no podemos ir a visitar a nuestros enfermos, o incluso lo que en algún momento, en esos momentos fuertes de la pandemia y la necesidad de la presencia del sacerdote con el enfermo que necesita ser escuchado o cuando menos escuchar una oración por él, pues a mí hasta se me ocurrió, les dije, pues no puedo ir, pero hagamos una videoconferencia. A ver, vamos a hacer una conferencia y desde aquí nuestra oración y elevamos nuestra oración al Padre. Podemos estar cerca de los demás. Sin embargo, es un tiempo también traicionero, porque ya no permite la presencia física, ya no permite el contacto con el otro, ¿sí? Y entonces es un tiempo que nos puede llevar, ¿verdad? Si lo vemos nosotros desde otra perspectiva, a ser víctimas del individualismo, del aislamiento, del egoísmo, de un relativismo y de un materialismo. Yo con que tenga el mejor teléfono, con que tenga la mejor tecnología, pues ya me conformo porque pues ya le hablé, ya me comuniqué con él. Pero ¿qué hacemos en casa? Nos olvidamos del otro. Estamos con el celular. Sí, estamos juntos, pero en el comedor estamos con el celular. Y de repente, pues sí nos están hablando, pero estamos contestando, pero sin dirigirle la mirada. Estamos contestando, pero sin entender quizás lo que se nos está pidiendo. Nos hemos olvidado del otro. Pero
es consecuencia, y aquí hago yo una referencia también, esto es consecuencia porque de que nos hemos olvidado del otro con mayúsculas, el otro, es decir, nos hemos olvidado de Dios, ¿sí? Y entonces también estos tiempos nos exigen aprender a romper con el egoísmo, ¿sí? A romper con ese aislamiento, a romper con esa indiferencia. Y María es la que nos enseña esa apertura a los demás, siempre en su vida. Ella, el valor del servicio, la mujer que ayuda, ¿no? Cómo va a ayudar a su parienta Isabel, cómo está preocupada en las bodas de Caná porque se acabó el vino y ya no hay más para la fiesta. Es la mujer que ayuda y que con su acción fortalece la fe de la comunidad. Y es la que sufrió en el Calvario por todos. Es la que sufrió. Aquí es a donde quiero hacer referencia porque la pongo como modelo de vida comunitaria, ¿sí? Cuando todos se alejan de su hijo, ella es la única de permanecer allí con el otro cuando más la necesita, ¿sí? Ese momento de dolor del hijo, también María lo experimenta, pero porque ha sabido siempre estar con el otro, estar siempre al servicio del otro. Y por eso en el Calvario es donde sufre por todos, donde se entrega y se da a todos, donde entrega y da lo mejor de sí. Entonces, es allí donde necesitamos vivir este momento de encuentro con el Señor. Por esto que he comentado, me atrevo a decir que María es ahora modeladora de cristianos auténticos, ¿sí? Por su intercesión, Dios le ha otorgado actuar en el corazón humano y en especial de los pueblos y de las comunidades, ¿verdad? Que María, su presencia, actúe en el corazón de los hombres para aceptar el Evangelio. Es una presencia muy especial, ¿sí? Por eso les decía yo, no nos quedemos nada más en que, pues, fue traída allí por esa mula que no quiso caminar, y pues es una bendición de Dios que se haya quedado con nosotros. ¡No! Que nos enseña, que aprendemos, ¿para qué la tenemos? Y entonces, fíjense en lo que voy a decir. No es un ejemplo estático, sino dinámico. No es algo frío, parco, sino es algo que al dinamizarlo mete, ¿sí?, energía, ¿sí? Ni es tampoco un ejemplo lejano, que pues allá está la Virgencita y ahora adornada y ahora no. Es un ejemplo
muy cercano si queremos aprender de ella. Por eso le han dicho que es la perfecta cristiana, la perfecta discípula, el modelo de fe, el fruto de redención, y que también obra en nosotros estas realidades. Entonces, con esto quiero decir que el ejemplo de María tiene una eficacia sin igual. Es modelo de seguimiento del Señor. Y por eso su múltiple misión de María hacia el pueblo de Dios es una realidad que se nos expresa y se nos manifiesta operante y fecunda en la Iglesia. Un ejemplo, ¿sí?, lo tenemos con la bienaventurada Virgen María en esta advocación de Nuestra Señora la Inmaculada Virgen de Juquila. ¿Cómo sirvió para evangelizar a nuestros hermanos indígenas en la Sierra Norte? Y que después vino a parar por estas tierras cuando Fray Jordán de Santa Catarina la regaló al joven que le acompañaba, ¿verdad? Pero es una imagen misionera, María, ¿no? Como también los hermanos dominicos han siempre llevado a la Virgen del Rosario para ir haciendo que el Evangelio penetre, ¿sí? Y los hermanos franciscanos a la advocación de la Inmaculada. Los franciscanos allí siempre con la Inmaculada. María ha servido para acercarnos a Dios, ¿sí? Por eso quizás tenemos que evitar el peligro de reducirla a un papel de madre protectora, ¿verdad? Así serena, pasiva, como lo dije hace un momento, que no interviene mucho en la vida personal, en la vida de gracia de cada uno, ¿verdad? Y porque lo vemos a veces así, porque lo experimentamos así. Una imagen de María, pues, muy deteriorada, ¿sí? Porque le venimos a pedir, porque queremos que nos haga un milagro. Qué gran milagro sería que aprendieras a hacer oración como ella, y entonces recibirías más de Dios, ¿sí? Por eso ahora quiero hablar de la misión de María. ¿Cómo tiene la tarea de reproducir en los hijos, en nosotros, los rasgos espirituales del Hijo, de Jesús? Porque su vida tuvo como única razón de ser la persona y la obra de Cristo, es decir, colaborar para que Cristo sea conocido y amado por los hombres. Por eso podemos entender cómo es que siempre en la historia está apareciendo esta presencia especial así de María y llevándonos al encuentro con Cristo, ¿sí? Y por eso también quise retomar ese detalle de su llegada, en el que no llega sola, sino que llega con el resucitado, porque nos lleva al encuentro con Jesús, ¿sí? Y entonces sí, podemos entender
esta advocación de la soledad de María al pie de la cruz. Es así como el momento culmen de su vida terrena, ¿sí? Porque está experimentando todo y en ese experimentarlo nos muestra cómo está asociada al dolor de Cristo. Y que solamente estando allí al pie de la cruz es la muestra más clara de que ella siempre permaneció al lado del Hijo. Eso que ya le había profetizado Simeón cuando llevó a presentar al niño, se realiza en ese momento de la cruz. Esa expresión hermosa que escuchamos y que nos dice mucho de ella: a ti una espada te atravesará el alma. Los mismos textos dicen que María ni entendía todo lo que le iban anunciando, lo que le iban comentando, pero lo vive. Y seguramente cada acontecimiento que va experimentando, pasando, viviendo, le ayuda a entender lo que Dios le pide, ¿no? Y ese momento de estar al pie de la cruz me recordó a mí mucho esa otra advocación que también a veces, como nada más las repetimos en las letanías, a veces no reflexionamos el significado de cada una de esas advocaciones. ¿Cómo le decimos a ella? Reina de los mártires. Sabe sufrir, sabe aceptar el dolor, sabe vivir el dolor. Cómo asume con valentía la tragedia, con serenidad el dolor, con esperanza la angustia, ¿sí? Y es allí donde su dolor no tiene igual en la historia. Ella es la desolada, la mujer del gran dolor, del sufrimiento infinito, la que Dios ha pulido en la prueba y en la tribulación. ¿Cuánto no podríamos nosotros reflexionar de esto? ¿No? ¿Cómo ella firme, ella serena, ¿sí? Y con esto nos damos cuenta pues que al estar en la cumbre del Calvario, junto a la cruz, siendo la madre de la víctima, permanece de pie. Está al lado de Jesús, no porque sea el Mesías, no porque sea el Salvador, sino porque es su Hijo. Por eso ha estado con nosotros y por eso intercede por nosotros y por eso es una gran mediación por nosotros, ¿sí? Y por eso modelo, porque allí está dando su consentimiento para que siga el curso de su vida, ¿verdad? El Hijo nunca le impide al Hijo que sea libre, sino que era parte de la misión y que ella lo había asumido con serenidad. Y entonces, así como permitió que el Hijo siguiera el curso de su vida, nos revela cuánto y cómo lo amaba. No tenía más que un hijo,
Humanamente hablando, no tenía más que un hijo, pero lo entregó, lo dio con ese amor intenso, ¿verdad? Y lo entrega todo, ¿sí? Y por eso es reina de los mártires, es la Virgen de los Dolores, aquello que la misma tradición nos invita, ¿sí?, a entender de su vida, una completa entrega. A veces solamente nos asomamos a los 7 dolores, ¿no?, como tradicionalmente se le considera a los dolores de María, ¿no? Esa profecía, el primer dolor, la profecía de Simeón; el segundo dolor, la huida a Egipto; el tercer dolor, la pérdida de Jesús en Jerusalén; el cuarto dolor, el encuentro con Jesús en el camino del Calvario; el quinto dolor, la muerte de Cristo en la cruz; el sexto dolor, cuando bajan a Jesús de la cruz y lo colocan en sus brazos para entregarle el cuerpo muerto de su hijo; y el séptimo dolor, cuando sepultan a Jesús. Esos son los que conocemos en la tradición y los tomamos así para nuestra reflexión, y que quizás poco los hemos pues reflexionado y meditado. Son los dolores de la madre sufriente. Pero fíjense que el Papa Pablo VI por eso nos la presentó de una manera muy especial en esa encíclica que habla sobre la bienaventurada Virgen María, la Marialis Cultus. ¿Cómo pudo María experimentar todo esto? Pablo VI, el Papa Pablo VI dijo, porque fue la mujer oyente, porque fue la mujer orante, porque fue la Virgen Madre, y por eso es la mujer oferente. Y entonces, aunque no derramó la sangre físicamente, el dolor y el sufrimiento que sostuvo en su vida entera son las muestras más claras de lo que padeció durante toda su vida. ¿Y cómo nos enseña? Y por eso quise yo tener este subtítulo, les decía, de esta conferencia: la presencia de María en estos 400 años en nuestra arquidiócesis. ¿Cómo nos ha acompañado también en toda esta vida de martirio, de sufrimiento, de tantos y tantos hombres y mujeres que han depositado en ella su fe, su confianza y su esperanza? ¿Sí? Entonces, ese ejemplo martirial de María estando al pie de la cruz, recordando seguramente, como ya dije, esa expresión del anciano Simeón, ¿no? A ti una espada te atravesará el alma, tiene su momento en esta advocación, en ese momento en el que María está con Jesús al pie de la cruz, sin entender la expresión que le habían dicho, sin entender lo que en aquel momento, ¿verdad?, ella solamente escuchó,
después lo vivió. Y por eso, pues María al pie de la cruz nos muestra cómo aceptó su martirio, nos muestra el amor y la compasión juntos, y cómo ese dolor de María, ese martirio de María, esos tormentos de María, ¿sí?, son signos también de compasión, de sufrir con el otro. Y así como ama, así como amó a su Hijo, también ha amado a los hombres y nos ama a los hombres para que podamos experimentar y vivir en la esperanza. Para que también entendamos que así como ella sufrió por su Hijo, sufre por las situaciones de los hombres de estos tiempos. Y entonces, por eso podemos entender la soledad de la Virgen. Esta advocación de Nuestra Señora de la Soledad al pie de la cruz, como he estado insistiendo en todo este momento que estoy compartiendo con ustedes, nos muestra las horas y días de gran aflicción, ¿sí?, y que el momento de la cruz es el momento en el que María experimenta seguramente la más grande soledad que embargó su alma. ¿Cuántos no hemos experimentado el dolor por la muerte de un ser querido? Y en el caso de María, dije hace rato, de un ser muy querido, era el único, y además sabía de dónde venía, sabía quién era. Entonces, esa experiencia de mayor tristeza y soledad, ¿sí?, ese momento seguramente de vacío completo de los afectos, porque los amigos se fueron, desaparecieron, ¿sí?, ese momento en el que está sin palabras, viviendo el dolor y el sufrimiento, ¿sí?, es el momento en el que nos enseña a experimentar la presencia de Dios, ¿sí? Puedo decir que entonces los ojos de María en este momento no están clavados en la tierra, sino están elevados al cielo, porque sabe dar gracias, porque supo ofrecer lo más grande que tenía. Y entonces, así nos ha acompañado, y no hemos valorado este gran ejemplo y este gran modelo de María. ¿Y cómo? También después de recibirlo y de sepultar al Hijo, se queda sola. Pero eso no la debilitó. Se fue a buscar a los otros con los que oraba para que llegara la presencia del Espíritu Santo. Por eso digo, ¿cuánto nos enseña? Se quedó sola, pero no esa soledad de que nos deja sin palabras y nos deja entristecidos, no esa soledad que trae en nosotros desolación, no esa soledad que provoca, ¿no?,
la mayor tristeza, sino al contrario. ¿Sí? María no sufre de depresión. María, así como fue a ayudar a Isabel, en ese momento, María, el ejemplo de gran fortaleza, de esa fuerza que viene de Dios, se va a buscar a los otros, a los discípulos, para estar con ellos. Viene a buscarnos a nosotros para estar también con nosotros. Y se ha quedado desde hace 400 años en esta arquidiócesis. Este es nuestro gran ejemplo, nuestro gran modelo de fortaleza, nuestro gran modelo de esperanza. Que María, en esta gran advocación de la soledad de María al pie de la cruz, nos siga acompañando y que este año jubilar, esperemos que le concedan una gracia al señor arzobispo de que podamos retomar el año jubilar, pues lo vivamos con esa fe y esperanza que nos enseña María. Muchas gracias, que el Dios de la vida nos bendiga. La Cofradía de la Santísima Virgen del Rosario del Templo de Santo Domingo de Guzmán otorga el presente reconocimiento al presbítero licenciado Jacinto López Montaño, rector del Santuario de Nuestra Señora Inmaculada de Juquila, por brindar generosamente la conferencia mariológica digital La Advocación de Nuestra Señora de la Soledad al pie de la cruz, 400 años de presencia en Oaxaca, en el marco de las festividades de Nuestra Señora del Rosario 2020. Agradecemos su generosa participación y atenciones. Padre Jacinto recibe este reconocimiento